vamos a seguir hablando de gripe, porque en Zaragoza se han abierto 2 nuevos días de vacunación contra la gripe sin cita previa. Y es que, aunque en Zaragoza es verdad que la incidencia se ha regulado, en el resto de Aragón sigue al alza. Sí, y toda la comunidad sigue en riesgo 2 por epidemia de gripe. La media en nuestra comunidad son 351 casos por cada 100.000 habitantes. Por encima de esa media está Huesca y Zaragoza. Como decía Blanca, Zaragoza ahora está estable, pero la gripe sigue creciendo en Huesca y en Teruel, aunque como ven, Teruel está por debajo de esa media autonómica. Por ello, hoy y mañana se han abierto jornadas de vacunación de gripe, solo de gripe. Nos inciden desde el Departamento de Sanidad, no de COVID como hasta ahora, solo de gripe en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia en horario de tarde hoy y mañana. ¿Y por qué la epidemia de gripe se ha adelantado de diciembre y no ha sido en enero como estamos acostumbrados otros años? Por esta variante K de la gripe, que es mucho más contagiosa, que la vacuna tiene menor eficacia y no es más virulenta, como se ha dicho hasta ahora, pero sí que da fiebre más alta e incluso dificultad para respirar. Pero nos dicen desde el Departamento de Salud que la gripe común es igual de virulenta. Para hablar de todo esto, de la situación, de la jornada de puertas abiertas del Hospital Provincial sin cita previa y de cómo está ahora mismo la sanidad en Aragón en cuanto a la gripe, hablamos con María Teresa Clarés. Ella es directora de Enfermería del Servicio Aragonés de Salud. Muy buenos días, María Teresa, ¿cómo está? Muy buenos días. Bueno, ¿cuál es la situación ahora mismo en los servicios sanitarios aragoneses, tanto de personas que van a vacunarse como de personas que van con catarro o con gripe? En cuanto a la vacunación, las cifras que manejamos del 15 de diciembre es que tenemos ya coberturas de vacunación muy elevadas en la población mayor de 80 años, andamos en torno al 82%. En la población entre 60 y el 80 estamos en cifras en torno al 50% y en los niños entre 6 meses y 8 años también en torno al 50%. Tasas bastante adecuadas, aunque aspiramos a mejorarlas, sobre todo en el grupo de edad de 60 a 80 años. En cuanto a los hospitales, pues como pueden imaginar, estamos en una situación de saturación. Como bien han dicho, la gripe de este año no es más virulenta que la de otros años, pero sí es muy contagiosa. Por eso quiero aprovechar este momento para hacer un llamamiento a la población a que, al igual que hicimos en pandemia, hagamos un acto de responsabilidad. La gripe es muy contagiosa, pero en general en la población sana se puede pasar con medidas de cuidados en domicilio. Y les llamo a que solamente acudan a los centros de urgencias, a los centros de especialidades donde tenemos los dispositivos de atención urgente en atención primaria, a aquellas personas que tienen formas graves o que tienen patologías previas o que son más vulnerables, como las personas mayores. 351 casos por cada 100.000 habitantes en Aragón. Estamos en riesgo 2 y se acercan fechas navideñas, de reuniones familiares, con mucha gente. ¿Se va a reforzar de algún modo el sistema sanitario aragonés? Sí, a nivel de prevención vamos a incrementar los puntos de vacunación. Hoy y mañana, por ejemplo, tenemos 2 jornadas de tarde de 4 a 8 de la tarde en el Hospital Provincial de Zaragoza de vacunación sin cita previa, tanto para adultos como para niños, y en los diferentes hospitales se han reforzado sobre todo las especialidades que más tienen que ver con las complicaciones o las formas graves de la gripe, que son los servicios de medicina interna y de neumología. Y recomendaciones para la población. Nos decía no acudir al centro médico si no es muy grave para no saturar esas urgencias, pero ¿cómo diferenciar un simple catarro de una gripe? Y también recomendaciones en casa. Nos vamos a reunir con los familiares. Si hay alguien que tenga síntomas de gripe, llevar mascarilla o no, recomendaciones en casa y a la hora de ir al centro de salud. Yo creo que los ciudadanos, la población, demostró un ejercicio de responsabilidad en la pandemia del COVID. Ahí aprendimos todos. Si la gripe en general, si no se complica, pues cursa con fiebre muy elevada. Para eso pueden tomar los antitérmicos, la medicación para la fiebre que tomen habitualmente, con dolor de cabeza, dolor muscular. Pues mucha cama, mucho reposo y beber muchos líquidos. Eso para la población que no tiene otras enfermedades previas y que, por lo tanto, pasa una gripe sin más. Sí que las personas que tienen patologías previas o que ya notan síntomas
en el pecho, etcétera, sí que deberían acudir a un centro sanitario. Y en cuanto a las Navidades, a las reuniones familiares, pues animar a la población a que se vacunen. Decía el compañero anterior que le pedía al consejero de Sanidad que les permitiera vacunarse. Estamos abriendo puntos de vacunación sin cita, seguiremos creciendo en este sentido. Y pues lo que aprendimos en pandemia, buen lavado de manos, sobre todo en los lugares cerrados llevar mascarilla, tranvías, centros comerciales, etcétera, buena ventilación y lo que ya aprendimos. Y sin más. Pues María Teresa Clarés, muchísimas gracias. Recordamos esa cita hoy y mañana por la tarde en el Hospital Provincial, vacunación sin cita previa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Blanca, y además esta vacunación sin cita previa, ha dicho el Departamento de Sanidad que lo quiere hacer extensible a los centros de salud. En breve se va a poder ir sin cita para vacunarse de la gripe. Pues estupendo. Yo estuve este fin de semana en el Provincial haciendo esto y la verdad que es muy cómodo, muy rápido y indoloro. Y aunque eso ya, lo del pinchazo es lo de menos, pero bueno, ahí está esa recomendación que nos hacen de la vacunación y esas facilidades que ponen para que todo el mundo pueda hacerlo de forma cómoda. Y es que es cierto que, nos lo contaba Martina, la incidencia de la gripe está subiendo y en lugares como Teruel se ha duplicado. Alfonso, hay que extremar las precauciones. Así es. Así es, en una semana se han duplicado los casos aquí en la provincia de Teruel, se han llegado ahora a los 227,2 casos por 100.000 habitantes y claro, esos picos se notan en los centros de salud, en las urgencias, pero también en las farmacias. Estamos ahora mismo con Javier, que es farmacéutico adjunto aquí en la farmacia Europa en Teruel. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Buenas, Alfonso, buenos días. Bueno, la pregunta es medio obvia. ¿Se han multiplicado también la venta de productos antigripales aquí a pie de farmacia? De todo, desde antigripales hasta otros productos sintomáticos como descongestivos, mascarillas, test de COVID y gripe. Así que sí, lo hemos notado mucho en las farmacias de Teruel. Bueno, nos decían que muchas veces aquí en la farmacia se puede hacer como una especie de primer cribado porque antes de ir al centro de salud algunos pacientes visitan las farmacias. Sí, ahora tenemos la suerte de contar con test desde toda la época del COVID. Tenemos la suerte de contar con autotest, donde nos podemos hacer una prueba para saber si tenemos pues alguno de los virus respiratorios que circulan ahora mismo, como es el de la gripe. Bueno, que os preguntan cuáles suelen ser las principales consultas cuando vienen aquí, porque muchas veces a lo mejor vienen pensando que es gripe y vosotros ya incluso les decís ya, pues mira, por los síntomas quizás no sea. Claro, normalmente te suelen decir los síntomas que tienen, que les recomiendas en esa situación, les aconsejas un poquito, dependiendo de los síntomas que tengan, pues eso, los diriges un poquito a las urgencias, al médico, a que les echen un vistazo, sobre todo cuando ya es fiebre muy alta, cuando es tos prolongada, ¿vale? Somos como esa primera barrera que muchas veces los derivamos al médico. ¿Se suelen automedicar a veces? Sí, aún tenemos mucha automedicación. Por suerte son antigripales, que son sintomáticos, que no es como hace tiempo a lo mejor podía ser una automedicación con un antibiótico, que a día de hoy no se puede. Oye, ya para terminar, ¿estáis desbordados? ¿Notáis ese desborde o todavía no? No, desbordados no diría, pero sí que hemos notado que viene mucha más gente. Y nada, que aquí seguimos para lo que necesiten y para seguir ayudando en esta época de gripe. Javier, muchísimas gracias. Venga, a ti, Alfonso, que vaya muy bien. Pues mucho trabajo estos días y además nos dicen que el pico de la gripe todavía está por llegar, así que se espera que estos casos lamentablemente vayan creciendo también en las próximas fechas. Alfonso, y cuídense de la gripe, sean prudentes, bueno, para tratar de, aunque no sea, no amargarse estas fiestas y evitar males mayores, que no hay que olvidar que la gripe, bueno, pues puede tener consecuencias de mayor gravedad.